continuación sigue el video de Christian Wilson de la Universidad de Augsburg. En este momento está allá, nos acompaña ahí en línea, es el que habló. Bueno, hace un rato que esta no ponencia sabíamos se de dónde titula venía la voz, con una contribución llamada Contribuciones de la Filología y la Lingüística a la Etnobotánica. Bueno, esta ponencia se titula Contribuciones de la Lingüística y la Filología a la Etnobotánica. Como el título indica, lo que inspira esta presentación es mostrar y reflexionar sobre algunos aportes que puede ofrecer la perspectiva lingüística filológica, con una explicación antropológica, aplicada a la etnobotánica histórica. Se toman como base ideas que fueron desarrolladas en investigaciones en el 2020 y 2023 en el marco de mi trabajo de tesis de maestría y mi actual realización del doctorado. En estos trabajos hago un análisis lingüístico del léxico vegetal y una comparación de varias versiones manuscritas de la materia médica. Es significativo encontrar que en muchos autores existen equívocos y confusiones con relación a la cantidad de plantas y para poder delimitar e identificar las plantas, y creo que esto, evidentemente, como voy a mostrar en la presentación, tiene que ver con la falta de consideración de las varias versiones manuscritas y también de alguna forma presuponer equivalencias denominativas en el plano lingüístico referencial. ¿Cuál es la estructura de la exposición? Bueno, básicamente al principio voy a mostrar la materia médica misionera, luego el problema de delimitación, identificación y cuantificación de las plantas, luego una propuesta de un análisis comparado dividiendo la obra en secciones textuales, y finalmente reflexionar sobre algunos ejes analíticos que denomino relevancia, equivalencia, valor funcional y potencial analítico del léxico denominativo guaraní, en donde voy a exponer el ejemplo del Anguade o Ibirapayé. Bien, aquí tenemos los manuscritos de la materia médica misionera. Hay una existencia de múltiples copias. Es muy importante entender que hay estos herbolarios botánicos medicinales que describían las plantas y sus usos medicinales. Fueron copias de un modelo original o arquetípico, y las primeras elaboraciones están hechas a principios del siglo XVIII, lo llamo manuscritos tempranos, y los más modernos serían los manuscritos tardíos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estas copias guardan bastante similitud, pero tienen ciertas diferencias en el campo denominativo y en otros campos que son significativos. La estructura de la obra. Bien, para poder dividir la obra, se realizó una propuesta de división de la obra en secciones textuales. Acá podemos ver y las secciones textuales donde estaban las denominaciones vegetales. Acá podemos ver láminas que solamente se presentan en los manuscritos tempranos, títulos que cumplen la misma función que las láminas en los manuscritos tardíos, y tablas índices que en los tempranos aparecen duplicadas en castellano y en guaraní, y están unificadas en los manuscritos tardíos. Bueno, el cuerpo textual es básicamente el capítulo, el lugar donde se describe la planta, sus aplicaciones medicinales, se las compara con otras plantas, se hacen analogías, etc. Es un apartado, una sección textual que es significativa, porque acá hay una fluctuación del uso del código lingüístico de las denominaciones entre el guaraní y el español, y es donde se puede resolver también algunos problemas en cuanto al valor funcional y la equivalencia. El problema de la identificación de las plantas en la materia médica. ¿Cuántas plantas se tratan en la obra y cuáles son? Bueno, voy a destacar un aspecto de la obra que es muy importante, es obvio, pero es importante tenerlo en cuenta. Para identificar las plantas en la materia médica misionera solamente tenemos tres elementos: los nombres, las imágenes y las descripciones.
Las imágenes están solamente en los tempranos, en los tardíos desaparecen, las descripciones están en los tardíos, en algunos capítulos también ausentes. Y bueno, y aquí bajo esta afirmación uno puede entender también por qué es significativo ese trabajo focalizando en los nombres de las plantas. Bien, las confusiones y equívocos. El antecedente más antiguo es el copista del autor que nosotros llamamos JCB al manuscrito, de finales del siglo XVIII. En este artículo podemos ver en el índice, en esta copia, que el copista deja una nota que dice, aunque dice 2 plantas de aro, no hay sino más de una planta. Y luego al finalizar el índice pone son 116 plantas, no he hallado más que 111. Por lo tanto es algo contradictorio, o sea, son 116. Evidentemente ahí él estaba contabilizando las plantas en el índice, poniéndolas en sintonía o en correspondencia con el cuerpo textual. Y esto ya nos está indicando un problema. Luego, haciendo referencia al mismo manuscrito, Pedro Arata, el botánico argentino, en 1898 dice, el manuscrito San Ángel, que es el mismo JCB, contiene la descripción de 116 plantas, probablemente guiado por el Son 116. Sobre este mismo manuscrito, Azúa, en el 2014, dice, trata sobre 105 plantas. Azúa, tomando un dato de Martín Valverde, refiriéndose a manuscritos tempranos, vuelve a decir, son 129 plantas, hablando de otro manuscrito temprano. Pero bueno, esto dispara cuestionamientos. ¿Cómo se contabilizaron o delimitaron o identificaron las plantas? Para poder cuantificarlas y decir cuántas eran y cuáles eran. ¿Qué sección textual se tuvo en consideración? Y si se tuvo en consideración la existencia de varios manuscritos. Bueno, vamos a ver esto a medida que avancemos en la presentación. Hicimos una propuesta en un cuadro, en realidad es el resultado de la investigación que realicé luego de la comparación de 5 manuscritos, habiendo dividido la obra en secciones textuales. Entonces podemos ver acá que en el eje vertical se puede ver que no hay una coincidencia numérica entre las diferentes secciones textuales que tendrían que ser correferenciales en el mismo manuscrito, intramanuscrito, lo cual ya es curioso. Y cuando vemos el eje horizontal, vemos que los paratextos, las láminas, las tablas índices y los títulos, tampoco hay una correspondencia comparando los distintos manuscritos. Sin embargo, en el eje horizontal, cuando comparamos el cuerpo textual, o sea, los capítulos, la propuesta de delimitar en capítulos planta, vemos que la obra se estabiliza y hay 116 plantas o capítulos plantas en todos los tempranos, y en los tardíos hay 110, 109, pero son exactamente las mismas plantas que en los tempranos, con ausencia de 6 plantas en el JCB y ausencia de 7 plantas en el de Berlín. Bien, estas imágenes parecen no presentar problemas. Presentamos acá un poco la variación denominativa y el problema de la correferencialidad, ¿no? Y la identificación de la planta o de la entidad vegetal. Sin embargo, es interesante el análisis. Hay un cambio de adjetivación de falso patorio a patorio americano y también en el orden del lexema guaraní. Pero cuando observamos qué es lo que ocurre en el índice, la situación se complica aún más. Bien, este es el índice que corresponde al hepatorio americano, falso hepatorio, que también ahora encontramos verbena índica. Y podemos ver que en los manuscritos tempranos hay una multiplicación de entradas en castellano para la misma planta. Si vemos los números de páginas a los que hace referencia, vemos que hay una multiplicación, o sea, hay 3 entradas con 3 denominaciones para la misma planta.
Y lo curioso incluso es que verbena índica no coincide con el nombre que tiene la lámina, ni tampoco coincide con la denominación que comienza el capítulo. Por lo tanto, esto contribuye a la confusión. Sin embargo, en la denominación en guaraní, que está en el círculo verde, vemos que hay una que es bastante uniforme. Cuando vemos el JCB, vemos lo que está en el círculo rojo que dice Nihil, es la anotación que hacía el copista, el autor del JCB, cuando no podía encontrar una planta. A pesar de que falso olfatorio está replicado de forma cruzada, la confusión se genera por comenzar con verbena índica en el índice y falso olfatorio en la siguiente entrada, que es una entrada duplicada, al igual que en los manuscritos tempranos. Pudimos observar esto que sucede con esta entidad vegetal. Acá tenemos otro equívoco, también por no haber considerado la variación denominativa en la obra. Los autores Martín y Valverde, editores de uno de los manuscritos tempranos, lo comparan en su edición, hacen una comparación con el BEA, manuscrito argentino bonaerense, y aseguran que no pudieron encontrar a determinadas plantas, determinados árboles, molle de negro bálsamo, árbol de bálsamo negro y meriloto. Vamos a ver uno de los casos. Acá podemos ver en las láminas que el nombre en castellano obviamente difiere. El primero es el manuscrito que editaron los españoles y los otros dos son el tercero, corresponde al bonaerense, que era el que ellos comparaban. Ahora, evidentemente, esto que acabamos de ver tiene que ver con un problema de no considerar esa variación denominativa y guiarse muchas veces por el término solo en castellano y no tener en cuenta la variación léxica intramanuscrito e intermanuscrito. Nosotros planteamos un análisis del léxico denominativo en la obra mediante los ejes analíticos que proponemos, que los llamamos relevancia, equivalencia y valor funcional. Vamos a verlos. La relevancia del léxico es a partir del uso del repertorio. Esto que significa es algo sencillo, pero que es importante también de considerar como rasgo. Estos son casos muy sencillos, hay otros que son un poquito más complejos, en donde podemos ver que en el título o en la lámina, en realidad en la inclusión de la lámina, dice sándalo colorado, Yuquilipede, y la misma denominación en guaraní se utiliza para el cuerpo textual. Luego, el molle negro de bálsamo, el paraparaé, y la misma denominación en guaraní se utiliza en el cuerpo textual. O sea, a pesar de estar escrito en castellano, no toma la denominación en castellano, sino toma la denominación en guaraní. Y acá es súper interesante porque en muchos capítulos, nosotros hicimos una contabilización, en la obra la denominación topical es única, o sea, no hay referencia muchas veces a la denominación en castellano que sí está en el título, y muchas veces rompe la equivalencia. Bueno, acá vemos una comparación de todas las denominaciones para esta planta en el corpus. Y vemos que molle negro de bálsamo solamente se presenta en el BN1, que es el que editaron los autores españoles, pero no en los demás tempranos, tomando solamente los tempranos, es San Antonio o San Antonino. Vemos que, curiosamente, molle negro de bálsamo se replica en los dos primeros tardíos, pero no en el último, que está escrito en el siglo siguiente, que solamente utiliza la denominación paraparaí y ya cambiando también el diacrítico. Podemos ver también lo interesante que en el BN1, en las tablas índices, y luego en el BN2 y en el BA también ocurre, no está claro porque no hay una referencia a el término en castellano. Por ejemplo, en el BN1, a pesar de decir molle negro de bálsamo,
las entradas en castellano y en guaraní se replican con el término en guaraní. Y en el BN2 podemos ver una doble entrada, o sea, una duplicación de entrada, porque lo ponen en castellano y en guaraní en la tabla que corresponde al castellano. Bien, acá hay un problema, es de equivalencia interlingüística y referencial. Nosotros podemos ver que hay una variación de nombres dentro de la misma obra y en las distintas obras cuando las comparamos. Generalmente los especialistas no reconocen esta, o por lo menos no la señalan a esta complejidad denominativa, o no hacen foco en esto. En algunos casos sí, pero no en realmente emprender un análisis en profundidad de qué es lo que sucede con las denominaciones. En un trabajo previo se formuló la idea de que si suponemos que Montenegro utilizó los nombres en ambas lenguas para la misma entidad en la materia médica misionera, nos preguntamos, ¿cómo debemos leer las equivalencias propuestas en la obra? ¿Son correspondencias entre entidades vegetales similares, pero botánicamente diferentes, o son las mismas plantas? Ahí hacia dónde llevan las denominaciones en castellano y hacia dónde llevan las denominaciones en guaraní. Bueno, básicamente esto ocurre porque también es para acrecentar la confusión, hay una idea de universidad cuando se presenta la imagen con los dos nombres en guaraní y en castellano, como si hubiese una unívoca correspondencia. Aquí consideramos en este mismo trabajo también que sería útil extender ese análisis lingüístico a la parte discursiva del léxico, o sea, al cuerpo textual, y complementando con un estudio filológico, histórico, cultural para cada una de las entidades de la materia médica, reconociendo que había una complejidad, o sea, hay una complejidad que de alguna forma necesita también un trabajo en profundidad para cada una de las entidades. Mencionamos también un trabajo de Pablo Estampela en 2023, donde propone una idea interesante de complejos vegetales, que marca de alguna forma también la posibilidad de trabajar en conjunto entre disciplinas como la lingüística o la filología histórica y la etnobotánica. Pero evidentemente el énfasis en esta exposición es en poder entender cómo los nombres pueden llegar a guiarnos a diferentes referentes. Bien. Acá tenemos la equivalencia interlingüística y referencial. Hay un valor funcional que pensamos que el léxico tiene y que este cambio de código lingüístico de alguna forma está relacionado a ese valor funcional. Vemos cómo en el contexto discursivo para esta misma planta, que ya venimos presentando en imágenes y en cuadros, el autor dice allí que esta hierba la usaban algunos de los nuestros con nombre de verbena, siendo así que es muy distinta en figura, sabor, olor y las más de las cualidades, por ser la verbena más caliente y amarga. El taperibá es dulce y muy emoliente, y a falta de verbena se puede usar mayormente en los accidentes de viruelas y sarampión. Entonces, si nosotros recordamos que verbena índica estaba en los índices para esta planta, vemos también de dónde surge esta denominación. Ahora, eso sí, el patorio americano falso, no hay ninguna referencia en el cuerpo textual. A esta equivalencia que se postula de alguna manera en las láminas, o sea, en los paratextos, en el cuerpo textual se corrige o se precisa. Una de las ideas también que propusimos fue que tal vez las equivalencias en esta obra en muchos casos estaban planteadas a nivel sustancia, ¿no? Por esta razón, Montenegro mantenía el lexema guaraní al referirse a la entidad vegetal. El mismo funcionaba como un marcador de distinción botánico que separaba la equivalencia denominativa que se establecía a nivel sustancia, ¿no? O sea, con los comparados, o sea, con los árboles o plantas que podían llegar a tener aplicaciones o sustancias similares. Bien,
vamos al potencial del análisis del léxico denominativo guaraní en el uso como indicador cultural y de contexto. Acá vamos a tomar el caso de Languedoc y Villapayé porque es súper interesante. En mi trabajo de maestría propuse una metodología de análisis del léxico etnobotánico dividido en 4 niveles, ¿no? Que corresponden a a lo que acabamos de ver un poco, pero también agregando algunos otros niveles. El primer nivel, lo vamos a ver a continuación, es el de el uso del término en los diferentes manuscritos, o sea, las ocurrencias de las denominaciones para la misma planta en los distintos manuscritos analizados. En este cuadro podemos ver que la denominación Angugae tiene prácticamente una uniformidad total. En realidad es una uniformidad total porque la línea gris que hay en el título del BES porque no tiene el título, el manuscrito no tiene título para esta planta, o sea, directamente empieza el desarrollo. Y en el otro extremo podemos ver estoraque, el término estoraque en castellano, con unas ocurrencias bastante mínimas. Bueno, esto es muy importante porque luego, primero, hay que decir que el término guaraní, el que tiene más estabilidad, Angugae, es la denominación tropical en este capítulo. Y tenemos que luego vincular a algunas referencias a esta planta con el nombre Istoraque e incluso intentos de identificarla botánicamente por parte de algunos autores. Bien, en la dimensión gráfica, haciendo una comparación del uso gráfico del guaraní, pudimos detectar un rasgo muy interesante, que es que en el manuscrito de Berlín se puede ver que está un círculo rojo, se puede ver que hay una separación de grafemas muy importante entre los distintos grafemas, que marca o enfatiza la existencia de un corte glotal. Ahora, esto lo podemos ver en este cuadro también, que es lo que sucede. Otra vez en el manuscrito de Berlín vemos que hay un énfasis muy grande, exagerando el espacio gráfico, para poder marcar que ahí hay un doble corte glotal. Y lo vemos en comparación en todos los manuscritos. Ahora, cuando esto lo vemos en la actualidad, en obras en realidad que van desde 1639 hasta la actualidad, o sea, en diacronía, podemos ver que Bertoni también marca este doble corte glotal por negación, o sea, entre paréntesis, indica el término e indica que no tiene que haber, o sea, que tiene que haber un doble corte glotal que lo indica con un doble acento. Y luego en Ruiz Montoya, en el 2011, los editores sí registran esta existencia del doble corte glotal en Anguae, que en otras obras no se encuentra tan claro. Ahora, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿qué es lo que cómo podemos trabajar con esto? Bueno, en un análisis morfológico y etimológico de los términos, la sinonimia del Villapayé no presenta problemas, o sea, porque el significado es ampliamente conocido, el árbol del hechicero. Pero lo que sí nos permite hacer esta marcación del doble corte glotal es entender el significado, poder a partir del análisis morfológico llegar al análisis etimológico de la palabra y poder darle el significado de uso a Anguae como árbol del tambor o árbol del mortero. Esto en el siguiente nivel, o sea, todo lo que presentamos fue el nivel de análisis gráfico que podemos hacer de los lexemas, que tienen dos cuestiones muy fundamentales. Una es estabilizar el término por la fluctuación en la grafía guaraní, y la otra, la posibilidad de reconstruir o de poder acceder a cierta morfología y etimología del término en guaraní. Nosotros ahora podemos ver en este cuadro la dimensión léxico-semántica en el tiempo también, en un análisis filológico lexicográfico. Comparando, y esto
voy a marcar lo que es lo más interesante de esta comparación, es ver cómo el castellano en diacronía tiene un cambio de denominación para esta misma planta. Árbol de bálsamo, copal calamita, árbol benjuí, menjuí, árbol de estoraque en Montenegro y árbol del incienso en la actualidad. Sin embargo, cuando vamos al pasado, el mismo árbol, la misma planta tenía una denominación en castellano diferente. Es muy importante entender esto también para cuando uno trabaja en la identificación de las plantas, entender estos cambios que pueden haber en una u otra lengua de denominaciones en el tiempo. Bien. Cuando vamos a la dimensión léxico-semántico-referencial y hacemos un análisis filológico técnico-científico, vemos que el estoraque nos lleva al Liquidambar starciflua y el aguay al Mirocarpus frondosus. Esto obviamente es tomando ciertas obras específicas que se centran en la taxonomía científica, en el caso del guaraní, Gatti, Bertoni y otros, y en el caso del estoraque, el diccionario de Polmeiro y otros diccionarios de nomenclatura vulgar que fueron tomados por Martín Valverde, porque es importante resaltar que Martín y Valverde tomaron para poder identificar científicamente esta planta el término estoraque. Esto lo llevó a justamente una división. El término estoraque, que está en esta lámina que es reproducción del BN1, conduce a una especie, ¿no?, a Liquidambar, y el término Anguaeo y Virapayé al Mirocarpus. Y esto también coincide con lo que propusimos como el guaraní como especificador del referente botánico en algunos casos. Bien, el léxico y su uso como indicador cultural y de contexto. Cómo se pueden cruzar los datos lingüísticos y las referencias etnográficas culturales. Bueno, el árbol del hechicero y del tambor mortero son elementos rituales y obviamente es obvia su relación con el payé. Acá es interesante como el autor dice, es dotado de grandes virtudes para diversas enfermedades, tanto que los indios lo llaman Ibia payé y quiere decir árbol de hechiceros. Es interesante cómo el autor no marca la connotación negativa de la época, o por lo menos no la nota o no la indica, siendo que escribía en un contexto jesuítico en donde el término de payé no tenía las mejores connotaciones. Luego tenemos la existencia de una planta, una variedad nueva, el Anguaemirí, y lo que destacamos de esta referencia, que Montenegro dice que un indio le trajo una planta que le decía que era Anguaemirí, es justamente una subespecie que él marca dentro de este capítulo, pero siempre con referencia al lexema o a la denominación en guaraní. Luego, la referencia del humo. Es interesante como al final de este capítulo él dice el lenguaje quemándolo en lugar de la leña cubre la intemperie fría del cerebro, etc. Acá parece estar describiendo los baños de humo y los usos sagrados que tenía también este árbol entre los guaraníes. Es imposible poder hacer una conexión entre esta referencia etnográfica que él hace si nosotros no tuviésemos el nombre de la planta en guaraní, o sea, él hubiese solamente denominado esto como estoraque o como copal calamita, como menjuí, se torna muy difícil la reconstrucción. Por eso también el léxico guaraní es un indicador para hacer cruces de referencias etnográficas dentro de la obra y fuera de la obra también, con obras etnográficas de distintas épocas. Conclusiones y reflexiones. Bueno, evidentemente es como si nosotros partimos con que es una tarea fundamental en la etnobotánica histórica la identificación de las entidades vegetales en los textos históricos y sus usos, podemos retomar esa marcación que hicimos al principio de que hay tres elementos, ¿no? Nombres, imágenes y descripciones. Y obviamente que el trabajo que nosotros mostramos en torno a los nombres puede llegar a ser de utilidad o un aporte también a la etnobotánica histórica.
Se mostraron cómo el análisis diacrónico puede ser útil también para poder entender la variación léxica denominativa. También la relevancia de los términos, mostrando cómo las denominaciones utilizadas tenían distinta relevancia, que se rompía muchas veces la equivalencia interlingüística y referencial entre el guaraní y el castellano, y que muchas veces se tenía que cuestionar esta equivalencia y no tomarla de forma simple. Eso también nos llevó a reflexionar sobre la posibilidad de un valor funcional para cada uno de los códigos lingüísticos. También vimos cómo el análisis gráfico del guaraní era importante para poder estabilizar el término, primero, y luego poder trabajar en un análisis morfológico etimológico, que también luego nos podía ayudar a atarlos a las referencias etnográficas. Y también vimos cómo la nomenclatura vulgar puede llegar a ser un buen indicador y una buena guía para llegar a la taxonomía científica de la planta, pero siempre con un trabajo prolijo que, además de determinar la relevancia del término y las equivalencias, también circunscriba el uso del término en tiempo y espacio. Y esto se puede hacer no solamente con diferentes obras lexicográficas, con una tarea de filología histórica, sino también con obras etnográficas de diferentes periodos. Y bueno, finalmente dejar la pregunta de si esta metodología de análisis o esta propuesta de análisis que fue pensada para esta obra particular y para el léxico guaraní en la materia médica misionera, puede ser aplicada, obviamente adaptándola, modificándola, a otros textos y otras situaciones en los cuales la etnobotánica tenga el interés de poder identificar las entidades vegetales y los usos de los diferentes grupos humanos en el pasado. Bien, muchas gracias.